Hola a todos, bienvenidos a este recorrido. Hoy vamos a explorar el viaje intelectual de alguien verdaderamente fascinante, un observador silencioso que hizo algo increíble, transformó su inminente ceguera en una herramienta poderosísima para construir realidades alternativas. Hablamos de una figura cuya mente, lejos de apagarse al perder la vista, se iluminó con una biblioteca interior absolutamente inmensa. A lo largo de esta exploración, vamos a desentrañar exactamente cómo este hombre dejó de ser un simple lector del mundo para convertirse en su propio creador, en su demiurgo. Empezamos. Fijaos en esta idea tan potente para ir entrando en materia. Es una cita que nos revela cómo perder la visión física se convirtió en una puerta de entrada extraordinaria hacia la visión interior. Pensadlo por un momento. Cuando la luz exterior empieza a desvanecerse, la mente no tiene más remedio que buscar otras formas de percibir lo que le rodea. Lo que nos enseña esto es que el mundo visible es solo una capa muy finita que esconde un abismo de posibilidades. La ceguera no fue el final del camino, sino el comienzo de una transformación radical. Sección 1. Linajes y espejos familiares. Imaginad crecer en el Buenos Aires de aquella época, concretamente en el barrio de Palermo, con una mente joven atrapada entre dos linajes familiares totalmente opuestos. Era literalmente como vivir en una casa de espejos. Aprender desde muy pequeño que la identidad no es una sola cosa, sino una mezcla complejísima de máscaras y roles es absolutamente crucial para entender lo que vino después. Por un lado, la presión de la acción heroica y el deber militar, la espada, y por el otro, el silencio reflexivo de los libros y el pensamiento, representado por la pluma, una tensión constante. Sección 2. La biblioteca del universo. Y claro, para escapar de esa tensión familiar que os comentaba, ¿cuál era el refugio perfecto? La biblioteca de su padre. Pero ojo, lo fascinante aquí es que no debemos imaginar esta biblioteca como un simple trastero lleno de libros, sino como un organismo vivo. Fue un universo comprimido, su primer gran laboratorio de la imaginación. Cada estantería funcionaba como una galaxia con su propia gravedad, y cada libro era una puerta directa a otras versiones de la existencia. Abrir un libro era meterse en la piel de otro, y ahí es donde descubre que el mundo en sí mismo es básicamente un texto esperando a ser leído. Además, dentro de esta biblioteca había objetos misteriosos que enseñaron una lección importantísima. Imaginaos encontrar un texto cabalístico como el Zohar, un paño furoshiki japonés, un astrolabio antiquísimo o los grabados esotéricos de William Blake. Todo esto le llevó a comprender que el mundo es un mapa que hay que descifrar y reescribir. El astrolabio servía para medir lo inmensurable, los grabados de Blake mostraban realidades simbólicas, y el Zohar sugería que se podía crear usando las letras. Cada objeto era una pieza clave para entender lo invisible. Ahora, si echamos un vistazo al mapa de su viaje intelectual, vemos cómo los grandes cambios de país desencadenaron saltos filosóficos enormes, empezando por la casa de la infancia en Palermo, luego el exilio en Ginebra durante la Primera Guerra Mundial, el salto a la rebelión vanguardista de Madrid, para finalmente cerrar el círculo volviendo a Buenos Aires. Cada una de estas ciudades fue una pieza fundamental en este gigantesco rompecabezas. Sección 3. Ginebra, el yo disuelto. Nos vamos a Suiza, una atmósfera fría, metódica y precisa durante los años de exilio que facilitó desmontar por completo la idea de una realidad fija. Fue una etapa de descubrimiento brutal, en bibliotecas silenciosas, y aquí es donde leer a Arthur Schopenhauer le rompe los esquemas sobre la identidad. Al asimilar eso de que el mundo es mi representación, se da cuenta de que el yo es en el fondo una ilusión, un simple espejismo que nos montamos para protegernos del vacío. Y la cosa se pone aún más interesante en Europa cuando conoce al erudito David Frankl. Él le introduce en el pensamiento cabalístico y en la alucinante figura del golem. Esto planta una semilla radical. El lenguaje no es solo una herramienta para comunicarnos, no, es una fuerza mágica que puede alterar la realidad. Las palabras tienen un peso tremendo, pueden dar vida a la materia inerte y al mismo tiempo esconden el peligro enorme de destruir si el que las usa pierde el control. Llegados a este punto, el acto de escribir da un giro espectacular. Ya no se trata simplemente de describir el mundo, se convierte en pura alquimia, en el acto de crear el universo mismo. El creador, usando el hechizo de las palabras, no solo hace dibujitos de tinta en un papel, sino que construye constelaciones enteras en la mente. Es un poder casi divino sobre la materia y el tiempo. Sección 4. España y la palabra liberada. El viaje nos lleva ahora a un Madrid luminoso y rebelde, donde todas las normas del lenguaje saltan por los aires. En las tertulias de los cafés, bajo la guía de figuras como Rafael Cansino Sassens, todo cambia gracias al ultraísmo. Las palabras dejaron de ser herramientas pasivas, se convirtieron en hechizos en acción, diseñados específicamente para romper las convenciones y golpear la conciencia para despertarnos.
Y esto marca un punto de inflexión monumental. Ese vacío que había dejado el yo disuelto en Ginebra se llena de golpe con el poder explosivo de una poesía libre en España. La conclusión es clarísima. Si la realidad es una representación, la literatura no puede conformarse con ser un mero reflejo. Tiene la obligación de inventar nuevas posibilidades, nuevos tiempos y, por supuesto, nuevos laberintos. Sección 5. El regreso al laberinto. Y así llegamos a la culminación de este trayecto, la vuelta a casa, a Argentina. Pero claro, vuelve con unos ojos filosóficos totalmente distintos. Buenos Aires ya no es solo un punto en el mapa. Se transforma en un zair, una obsesión total, y en un laberinto inmenso de significados. Cada calle, cada patio es una página en blanco esperando ser descifrada. La ciudad entera es ahora una biblioteca hecha de arquitectura y de memoria. Es decir, no estamos ante el regreso de un exiliado derrotado, para nada. Es la llegada de un demiurgo listo para reescribir la realidad desde las sombras. A medida que su vista física se iba apagando, la oscuridad demostró no ser una prisión, sino un lienzo en blanco gigante donde la imaginación y la intuición podían trazar mapas absolutamente perfectos. Hay una cita del maestro Macedonio Fernández que viene al pelo aquí. La personalidad es una ficción conveniente. Si lo pensamos bien, es una observación agudísima. Nos hace entender que quitarnos de encima la ilusión del ego y de la personalidad es lo que de verdad nos permite conectar con lo infinito. Al soltar el ego, nos convertimos en un canal por donde pasan todas las voces y todos los tiempos. La metamorfosis ya es total. Esa ceguera física inicial ha sido vencida definitivamente por una luz interior deslumbrante. Vemos cómo un ser humano logra trascender sus propios límites físicos para convertirse literalmente en un libro eterno. Es la encarnación de la biblioteca infinita, donde cada pensamiento multiplica los espejos del universo sin parar. Y para terminar esta exploración me gustaría que le diéramos la vuelta a todo esto y reflexionáramos sobre nosotros mismos. Si aceptamos que la realidad es, al fin y al cabo, una construcción hecha de símbolos, la gran pregunta es: ¿qué laberintos estamos construyendo nosotros con nuestras propias palabras? Cada frase que decimos es un ladrillo. Cada historia que nos creemos es un muro. Es fundamental que seamos conscientes del poder brutal que tienen las historias que compartimos a diario. Y con esta reflexión nos despedimos hoy, esperando que os sirva para mirar o al menos intuir el lenguaje con unos ojos completamente nuevos. Hasta la próxima.